Hola, bienvenidos a Más Allá del Cartel, un espacio donde hablaremos de los carteles del narcotráfico más importantes y sus creadores como Pablo Emilio Escobar Gaviria, Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Rodríguez Orejuela. Yo soy Salomé y te hablaré del creador del cartel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria, más conocido como el rey de la cocaína. Pablo Emilio nació el 1 de diciembre de 1949, siendo un niño humilde y ambicioso. Su ambición por el dinero hizo que llegara a ser la cabecilla de un cartel muy importante, el narco más adinerado y poderoso, y como no, también pudo lograr ser un político que, si no fuera porque lo descubrieran, hubiera sido el presidente de Colombia. Así Escobar fuera una persona tan odiada por la gente, también tenía personas que lo admiraban y querían por apoyar y ayudar a gente pobre, construyendo casas, colegios, centros de salud y canchas para los amantes del fútbol. ¿Quién iba a pensar que una persona que vendía cigarrillos, falsificaba diplomas y hurtaba las lápidas de los cementerios en Medellín? Algo sorprendente cómo hacía eso para conseguir dinero, y terminó siendo uno de los hombres más adinerados e importantes en el ámbito del narcotráfico colombiano. Es algo imaginable cómo Escobar terminó con tanta gente. Tan solo pensar que como no tenía alma para matar a gente como políticos, policías, periodistas y jueces, sin darle un poquito de lástima por las familias, no pensar en ese dolor que iban a sentir al ver a sus seres queridos muertos. La historia de Escobar hace parte fundamental en el cartel y su inicio. Su trayectoria en el narcotráfico fue el inicio de una era de oscuridad, terror en Colombia. Bueno, sin duda el cartel de Medellín está muy bien armado, tanto por Pablo Escobar como también por Gonzalo Rodríguez Gacha, más conocido como el mexicano, también Carlos Leider, y por último José Gonzalo Mejía, conocido como Chepe. Ese fue uno de los carteles más potenciales de la cocaína. Esto siento yo que desde ahí empezó esa guerra entre el cartel de Cali y el de Medellín, una guerra que acabó con miles de vidas. Por otro lado, vamos a hablar del segundo cartel más importante de Colombia. Sus integrantes eran Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Rodríguez Orejuela, quienes eran las cabecillas y mentes maestras. Ellos se dedicaban a que las principales actividades del cartel fueran tráfico de cocaína, lavado de dinero, corrupción, sobornos y violencia selectiva. En comparación con el cartel de Medellín, operaba de una manera silenciosa y discreta. La manera en la que operaban era sorprendente, porque como ellos traficaban sin que nadie se diera cuenta, como lavaban el dinero en farmacias, empresas de una manera descarada, y también lo peor, cómo mataban y sobornaban a tanta gente de manera silenciosa. Aunque si pensamos bien, este cartel no fue tan violento como el de Medellín gracias a Escobar. Sí, eso es cierto. El cartel de Medellín era mucho más violento, algo que hacía que se fijaran más en el cartel de Cali. ¿Qué les parece? Y hablamos de los crímenes que cada cárcel cometió, cómo influyó en la violencia del país y cómo acabó con tantas vidas. Sin duda, cárteles han sido temas de discusión entre la gente. El cártel de Medellín tuvo varios crímenes de violencia y exportación de drogas, los cuales llevaron a ser el mejor cártel del mundo. Tuvo tantos crímenes de terrorismo con el atentado del avión de Avianca, que terminó con muchas personas, para ser exacta 107 personas. Otro sería el atentado al DAS en 1989, donde terminaron con la vida de más de 60 personas, y sin nombrarles miles y miles
Vamos al lado de la violencia callejera. Este cartel llegó a un punto imaginable donde llegó a pedir recompensar por cada policía asesinado, y esto fue una gran masacre. Queda escalofríos pensar cómo mataron más de 500 agentes de policía. Escobar no era tan bueno como pensaba la gente de los barrios, porque mataba a cualquier que no obedeciera sus reglas y lo desautorizara. Así es, cada vez que él, por querer tener el control, fue hasta matando a la gente que lo defendía, se volvió tan malo, poco sensible. Algo muy increíble como las personas, por tener el control, pueden matar, sobornar, secuestrar y muchas cosas más. Y hasta aquí no quedan los crímenes, la lista es mucho más larga. Por ejemplo, los sobornos que le hacía a políticos y jueces para que estos frenaran cualquier investigación, evitar extracciones y así tener impunidad ante la ley, no tener ninguna consecuencia de todo lo que hacían, algo que era muy injusto. Un gran crimen o suceso fue el de la catedral, que esto sucedió en 1991. Escobar negoció con la ley para poder construir su propia prisión, donde él podía seguir con sus negocios, vivir con lujos, y en esto Escobar asesinó a varios de sus socios, sin hablar de los asesinatos que cometió en los años 80, como el asesinato de Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia que iba en contra del cartel. Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, que denunció abiertamente a Escobar. Carlos Mauro Hoyos, procurador de la Nación, fue secuestrado y asesinado por orden de Escobar. Y así también terminaron muchos más policías, jueces, periodistas, que no le creían, que no estaban de acuerdo, y que el que no lo apoyaba lo mataba, porque era una manera de salirse con la suya y que no lo destruyeran su imperio. Algo que se me hace absurdo, la manera en que él trataba de solucionar los problemas. Exacto, como mataba gente porque no estaba de acuerdo, era algo absurdo, algo que era muy poco lógico. Pero el cártel de Cali no se quedaba atrás. Estos también tenían su gran prontuario de crímenes, y crímenes muy fuertes como corrupción en el Estado, donde alcanzó niveles profundos de corrupción, obteniendo informantes de la policía, el ejército, la fiscalía, el DAS, hasta en agencias estadounidenses como el DEA. Otro fue los sobornos millonarios. Ellos preferían dar más dinero por el soborno a matarlos, algo que sí pasaba en el cártel de Medellín. Estos sobornos era para evitar extradiciones, allanamientos e investigaciones. Esto es por el lado de delitos financieros, hacia el lavado de miles de millones de dólares. Estos lograban hacer esto en empresas, testaferros y cuentas en el extranjero. En Cali y Valle del Cauca, muchas de las actividades de economía eran lideradas o llevadas por este cártel. Otro de los miles de crímenes también fue la red de las empresas fachadas. Eran como bancos, farmacias, clínicas, equipos de fútbol y compañías constructoras con las que lavaban el dinero y usaron hasta universidades como pantallas. Estos en Cali también tenían laboratorios en la selva, aviones privados, rutas internacionales y frentes empresariales legales para lavar el dinero que pudieran. Otro de los crímenes que también cometió este cartel fue los asesinatos y la violencia selectiva. Este cartel también evitaba mucho el uso de las bombas y también los atentados masivos, para no llamar tanto la atención, pero sí cometían asesinatos selectivos contra rivales de otras bandas o testigos, informantes y traidores también. Una de las maneras en que ellos se salían con la suya era eliminando a todos los testigos posibles. Cualquier persona que pudiera testificar contra los Rodríguez Orejuela o sus socios era blanco inmediato, o sea que se debía matar inmediatamente. También había ejecutivos, abogados y policías que se negaban a colaborar y que presentaban un obstáculo para sus operaciones, que debían ser en silencio, discretas. En algo en que se parecía al cartel de Medellín era que no podía haber ni un testigo, ni un abogado, ni un policía, ni un político, ni un juez que les diera la contraria, que los investigara y los descubriera haciendo tantas cosas malas, y por eso es que los mandaban a asesinar, o incluso ellos mismos lo asesinaban. Estos actos de violencia no me parecen. Son una manera de hacer sentir miedo a la gente, que uno ya no puede decir nada, contar qué pasó, porque si lo haces te van a asesinar, te van a matar.
te van a hacer daño. Algo con lo que uno no puede vivir, el miedo que aterrorizó muchas veces a Colombia y por esta gente se queda callada. Es algo que da rabia y frustración. Es algo que da mucha rabia, mucha impotencia. Ver cómo gente inocente muere gracias a gente que solo le importa el dinero y el poder. Dejando a un lado esto, hablaremos de cómo fue que acabó el cártel de Medellín y el cártel de Cali, cómo terminó todo y cómo dejaron de ser potenciales en el narcotráfico colombiano. La caída del cártel de Medellín marcó el final de una de las etapas más violentas en la historia de Colombia. Su líder, Pablo Escobar, pasó de ser el narcotraficante más poderoso del mundo a ser un fugitivo acorralado sin escapatoria. Así como habíamos dicho antes, en 1991 Escobar se entregó al gobierno, pero a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos. Pero su condición fue que en vez de ir a la cárcel, él tendría su propia cárcel privada, llamada La Catedral, donde seguirá haciendo sus negocios y viviendo en puros lujos. Cuando las autoridades intentaron trasladar a Escobar, él escapó, desatando una cacería. Esto nos deja mucho que decir de Pablo, ya que pues él nos hace pensar que él era muy inteligente, también muy audaz, muy astuto en todo el sentido de la palabra, ya que si él no se hubiera escapado, él hubiera estado en la cárcel, hubiera cumplido su condena, hubiera pagado todos los crímenes, también todas las injusticias y todos los asesinatos que él hizo. Después del escape, pues también Pablo Escobar Gaviria, la búsqueda de él reunió a la policía de Colombia y a un grupo de enemigos del narco conocido como los Pepes, que usaron inteligencia y violencia para desmantelar toda su red. Uno a uno de sus aliados fueron cayendo, su dinero se iba agotando poco a poco y su familia fue perseguida por todos lados. El 2 de diciembre de 1993, un día después de que Escobar cumpliera sus 43 años, Escobar fue localizado en un barrio de Medellín llamado Belén. Intentó huir por los tejados, pero fue abatido por la policía. La muerte de Escobar significó el fin del cartel, pero no del narcotráfico, que simplemente cambió de rostro y de estrategia. La muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria nos deja un aprendizaje donde el poder del narcotráfico puede infiltrarlo todo, pero no es eterno. Escobar logró comprar políticos, jueces, policías y parte de la sociedad. Llegó al Congreso y se convirtió en el Robin Hood de todos los barrios. Pero su poder no fue sostenible. Su violencia, su ambición y su desafío abierto al Estado provocaron su caída. Es increíble pensar en la manera que Pablo murió y cómo terminó uno de los cárteles más poderosos. La caída del cartel de Cali no fue tan violenta como la del cartel de Medellín, pero sí fue más silenciosa e igual de significativa. Tras la muerte de Escobar y caída del cartel de Medellín en 1993, el gobierno y la DEA redirigieron todos sus recursos hacia Cali. Es decir, que ya solo se concentraron en capturar cartel de Cali, en investigar al cartel de Cali. El presidente Ernesto Samper, manchado por el escándalo del proceso 8000, que reveló que su campaña fue financiada por el cartel de Cali, no tuvo escapatoria, tuvo que actuar aunque los financieros fueran sus socios. La DEA, el bloque de búsqueda y agentes infiltrados comenzaron una operación quirúrgica. Empezaron a poner micrófonos ocultos, intercepciones telefónicas, seguimiento a familiares y testaferros y un desfile de ex socios que empezaron a hablar. La caída de este fue rápida. En junio de 1995, Gilberto Rodríguez Orejuela es capturado sin disparar una sola bala. Al tiempo, en agosto del mismo año, su hermano Miguel cae también, escondido tras paredes falsas en una casa lujosa. Los otros cabecillas caen semanas después y en menos de un año el cártel de Cali está desmantelado. Años más tarde, cuando se descubrió que seguían operando desde prisión, fueron extraditados a Estados Unidos en 2004. Allí recibieron
recibieron condenas de hasta 30 años de prisión. Es impresionante como un cartel que se forjó por dos hermanos y que fue trabajando en silencio, en discreción, que nadie se enteraba de lo que hacían, de su corrupción, de su lavado de dinero, también de sus asesinatos, llegó a ser tan grande. Pero a lo que lo descubrieron fue acabado. En un segundo todo se les derrumbó. También la caída del cartel de Cali nos enseñó que el narcotráfico no solo se libra de armas en la calle, sino también en las oficinas del poder, y que si nos fortalecemos las instituciones, la educación y la justicia, también el crimen siempre encontrará una forma de regresar, aunque con otro nombre y otro rostro. Y así cerramos un capítulo que marcó la historia de Colombia y del mundo. Los carteles de Medellín y Cali, uno violento y desafiante y el otro silencioso pero igual de letal. Ambos construyeron imperios a costa de sangre, miedo y corrupción, pero su caída nos dejó una lección clara. El poder del narcotráfico no está solo en las armas, sino en la capacidad de infiltrarse en lo más profundo de la sociedad. Hablar de ellos es algo glorificante, es entender cómo operaban, por qué se crearon y qué debemos evitar para acompañarnos. Si este espacio de aprendizaje les gustó, denle like, compártalo y suscríbanse al canal para así darles más contenido de suspenso y de historia. Esperamos que les haya gustado mucho y hasta pronto.